María, recibida en el templo. En su humildad, no sabía que era la llena de sabiduría. Veo a María caminando entre su padre y su madre por las calles de Jerusalén. Los que pasan se paran a mirar a la bonita niña, vestida toda de blanco nieve y arrollada en un ligerísimo tejido que, por sus dibujos de ramas y flores, más opacos que el tenefondo, creo que es el mismo que tenía Ana el día de su purificación. Lo único es que, mientras que a Ana no lo sobrepasaba la cintura, a María, siendo pequeñita, le baja casi hasta el suelo, envolviéndola en una nubecita ligera y lúcida de singular gracia. El oro de la melena suelta sobre los hombros, mejor, sobre la delicada nuca, se transparenta a través del sutilísimo fondo, en las partes del velo no adamascadas. Este está sujeto a la frente con una cinta de un azul palidísimo que tiene, obviamente, hecho por su mamá, unas pequeñas azucenas bordadas en plata. El vestido, como he dicho, blanquísimo, le llega hasta abajo, y los piececitos, con sus pequeñas sandalias blancas, apenas se muestran al caminar. Las manitas parecen 2 pétalos de magnolia saliendo de la larga manga. Aparte del círculo azul de la cinta, no hay ningún otro punto de color. Todo es blanco. María parece vestida de nieve. Joaquín lleva el mismo vestido de la purificación. Ana, en cambio, un oscurísimo morado. El manto, que le tapa incluso la cabeza, es también morado oscuro. Lo lleva muy bajo, a la altura de los ojos. 2 pobres ojos de madre, rojos de llanto, que no quisieran llorar y que no quisieran, sobre todo, ser vistos llorar, pero que no pueden no llorar al amparo del manto. Este protege, por una parte, de los que pasan, también de Joaquín, cuyos ojos, siempre serenos, hoy están también enrojecidos y opacos por las lágrimas, las que ya han caído y las que aún siguen cayendo. Camina muy curvado, bajo su velo, a guisa casi de turbante que le cubre los 2 lados del rostro. Joaquín está muy envejecido. Los que le ven deben pensar que es abuelo o quizás bisabuelo de la pequeñuela que lleva de la mano. El pobre padre, a causa de la pena de perderla, va arrastrando los pies al caminar. Todo su porte es cansino y le hace unos 20 años más viejo de lo que en realidad es. Su rostro parece el de una persona enferma, además de vieja, por el mucho cansancio y la mucha tristeza. La boca le tiembla ligeramente entre las 2 arrugas, tan marcadas hoy, de los lados de la nariz. Los 2 tratan de celar el llanto, pero si pueden hacerlo para muchos, no pueden para María, la cual, por su corta estatura, los ve de abajo arriba y, levantando su cabecita, mira alternativamente a su padre y a su madre. Ellos
se esfuerzan en sonreírle con su temblorosa boca y aprietan más con su mano la diminuta manita cada vez que su hijita los mira y le sonríe. Deben pensar, sí, otra vez menos que veremos esta sonrisita. Van despacio, muy despacio. Da la impresión de que quieren prolongar lo más posible su camino. Todo es ocasión para detenerse, pero siempre debe tener un fin, un camino, y este está ya para acabarse. En efecto, allí, en la parte alta de este último tramo en su vida, están los muros que circundan el templo. Ana gime y estrecha más fuertemente la manita de María. Ana, querida mía, aquí estoy contigo, dice una voz desde la sombra de un bajo arco, echado sobre un cruce de calles. Isabel estaba esperando. Ahora se acerca a Ana y la estrecha contra su corazón. Y, al ver que Ana llora, le dice: ven un poco a esta casa, amiga. También está Zacarías. Entran todos en una habitación baja y oscura, cuya luz es un vasto fuego. La dueña, que sin duda es amiga de Isabel, si bien no conoce a Ana, amablemente se retira, dejando a los llegados libertad de hablar. No creas que estoy arrepentida o que entregue con mala voluntad a mi tesoro al Señor, explica Ana entre lágrimas. Lo que pasa es que el corazón, oh, cómo me duele el corazón, este anciano corazón mío que vuelve a su soledad, a esa soledad de quien no tiene hijos. Si lo sintieras. Lo comprendo, Ana mía, pero tú eres buena y Dios te confortará en tu soledad. María va a rezar por la paz de su mamá, ¿verdad? María acaricia las manos maternas y las besa, se las pone en la cara para ser acariciada a su vez, y Ana cierra entre sus manos esa carita y la besa, no se sacia de besarla. Entra Zacarías y saluda diciendo: a los justos la paz del Señor. Sí, dice Joaquín, pide paz para nosotros, porque nuestras entrañas tiemblan ante la ofrenda, como las de nuestro padre Abraham, mientras subía al monte, y nosotros no encontraremos otra ofrenda que pueda recobrar esta, ni querríamos hacerlo, porque somos fieles a Dios, pero sufrimos, Zacarías. Compréndenos, sacerdote de Dios, y no te seamos motivo de escándalo. Jamás, es más, vuestro dolor, que sabe no traspasar lo lícito, que os llevaría a la infidelidad, es para mí escuela de amor al Altísimo. Ánimo, la profetisa Ana cuidará con esmero esta flor de David y Aarón. En este momento es la única azucena que David tiene de su estirpe santa en el templo, y cual perla regia será cuidada. A pesar de que los tiempos hayan entrado ya en la recta final y de que deberían preocuparse las madres de esta estirpe
de consagrar sus hijas al templo, puesto que de una virgen de David vendrá el Mesías. No obstante, a causa de la relajación de la fe, los lugares de las vírgenes están vacíos, demasiado pocas en el templo, y de esta estirpe regia, ninguna, después de que, hace ya 3 años, Sara de Eliseo salió desposada. Es cierto que aún faltan 6 lustros para el final, pero bueno, pues esperemos que María sea la primera de muchas vírgenes de David ante el sagrado velo y, ¿quién sabe? Zacarías se detiene en estas palabras y mira pensativo a María. Luego prosigue diciendo: también yo velaré por ella. Soy sacerdote y ahí dentro tengo mi influencia. Haré uso de ella para este ángel. Además, Isabel vendrá a menudo a verla. Oh, claro, tengo mucha necesidad de Dios y vendré a decírselo a esta niñita para que a su vez se lo diga al Eterno. Ana ya está más animada. Isabel, buscando confortarla aún más, pregunta: ¿no es este tu velo de cuando te casaste? ¿O has hilado más muselina? Es aquel. Lo consagro con ella al Señor. Ya no tengo ojos para hilar. Además, por impuestos y adversidades, las posibilidades económicas son mucho menores. No me era lícito hacer gastos onerosos. Solo me he preocupado de que tuviera un ajuar considerable para el tiempo que transcurrirá en la casa de Dios y para después, porque creo que no seré yo quien la vista para la boda, pero quiero que sea la mano de su madre, aunque esté ya fría e inmóvil, la que la haya ornado para la boda y le haya hilado la ropa y el vestido de novia. Oh, ¿por qué tienes que pensar así? Soy vieja, prima. Jamás me he sentido tan vieja como ahora, bajo el peso de este dolor. Las últimas fuerzas de mi vida se las he dado a esta flor, para llevarla y nutrirla. Y ahora, el dolor de perderla sopla sobre las postreras y las dispersa. No digas eso, queda Joaquín. Tienes razón, trataré de vivir para mi marido. Joaquín ha hecho como que no ha oído, atento como está a lo que le dice Zacarías, pero sí que ha oído y suspira fuertemente, y sus ojos brillan de llanto. Estamos entre tercia y sexta. Creo que sería conveniente ponernos en marcha, dice Zacarías. Todos se levantan para ponerse los mantos y comenzar a salir, pero María se adelanta y se arrodilla en el umbral de la puerta, con los brazos extendidos, un pequeño querubín suplicante. Padre, Madre, vuestra bendición. No llora la fuerte pequeña, pero los labiecitos sí tiemblan, y la voz, rota por un interno sollozo, presenta más que nunca el tembloroso gemido de una tortolita. La carita
está más pálida y el ojo tiene esa mirada de resignada angustia que, más fuerte, hasta el punto de llegar a no poderse mirar, sin que produzca un profundo sufrimiento. Veré en el Calvario y ante el sepulcro. Sus padres la bendicen y la besan, 1, 2, 10 veces. No se sacian de besarla. Isabel llora en silencio. Zacarías, aunque quiera no dar muestras de ello, está también conmovido. Salen. María entre su padre y su madre, como antes, delante Zacarías y su mujer. Ahora están dentro del recinto del templo. Voy a ver al sumo sacerdote. Vosotros subid hasta la gran terraza. Atraviesan 3 atrios y 3 patios superiores, superpuestos. Ya están al pie del vasto cubo de mármol, coronado de oro. Cada una de las cúpulas, convexas como una media naranja enorme, resplandece bajo el sol, que cae a plomo, ahora que es aproximadamente mediodía, en el amplio patio que rodea a la solemne edificación y llena el vasto espacio abierto y la amplia escalinata que conduce al templo. Solo el pórtico que hay frente a la escalinata, a lo largo de la fachada, está en sombra, y la puerta altísima de bronce y oro, con tanta luz, aparece aún más oscura y solemne. Por el intenso sol, María parece aún más de nieve. Ahí está, al pie de la escalinata, entre sus padres. ¿Cómo debe latirles el corazón a los 3? Isabel está al lado de Ana, pero un poco retrasada, como medio paso. Un sonido de trompetas argentinas y la puerta gira sobre los goznes, los cuales, al moverse sobre las esferas de bronce, parecen producir sonido de cítara. Se ve el interior, con sus lámparas en el fondo. Un cortejo viene desde allí hacia el exterior. Es un pomposo cortejo acompañado de sonidos de trompetas argenteas, nubes de incienso y luces. Ya ha llegado al umbral, delante, el que debe ser el sumo sacerdote, un anciano solemne, vestido de lino finísimo, cubierto con una túnica más corta, también de lino, y sobre esta una especie de casulla. Recuerda en parte a la casulla y en parte al paramento de los diáconos. Multicolor, púrpura y oro, violáceo y blanco, se alternan en ella y brillan como gemas al sol, y 2 piedras preciosas resplandecen encima de los hombros más vivamente aún. Quizás son hebillas con un engaste precioso. Al pecho lleva una ancha placa resplandeciente de gemas, sujeta con una cadena de oro, y colgantes y adornos lucen en la parte de abajo de la túnica corta, y oro en la frente sobre la prenda que cubre su cabeza. Una prenda que me recuerda a la de los sacerdotes ortodoxos, con su mitra en forma de cúpula, en vez de una punta como la mitra católica. El solemne personaje avanza,
solo hasta el comienzo de la escalinata, bajo el oro del sol, que se le hace todavía más espléndido. Los otros esperan, abiertos en forma de corona, fuera de la puerta, bajo el pórtico umbroso. A la izquierda hay un cándido grupo de niñas, con Ana, la profetisa, y otras maestras ancianas. El sumo sacerdote mira a la pequeña y sonríe. Debe parecerle bien pequeñita al pie de esa escalinata, digna de un templo egipcio. Levanta los brazos al cielo para pronunciar una oración. Todos bajan la cabeza como anonadados ante la majestad sacerdotal, en comunión con la majestad eterna. Luego, una señal a María, y ella se separa de su madre y de su padre, y sube como hechizada, y sonríe a la zona del templo que está en penumbra, al lugar en que pende el preciado velo. Ha llegado a lo alto de la escalinata, a los pies del sumo sacerdote, que le impone las manos sobre la cabeza. La víctima ha sido aceptada. ¿Alguna vez había tenido el templo una hostia más pura? Luego se vuelve y, pasando la mano por el hombro de la corderita sin mancha, como para conducirla al altar, la lleva a la puerta del templo y, antes de hacerla pasar, pregunta: María de David, ¿conoces tu voto? Ante el sí argentino que le responde, él grita: entra entonces, camina en mi presencia y sé perfecta. Y María entra y desaparece en la sombra, y el cortejo de las vírgenes y de las maestras, y luego de los levitas, la ocultan cada vez más, la separan, ya no se la ve. La puerta se vuelve, girando sobre su armonioso goznes. Una abertura cada vez más estrecha permite todavía ver al cortejo que se va adentrando hacia el santo. Ahora es solo una rendija. Ahora ya nada, cerrada. Al último acorde de los sonoros goznes responde un sollozo de los dos ancianos y un grito único: ¡María, hija! Luego, dos gemidos invocándose mutuamente: ¡Ana! ¡Joaquín! Luego, como final: glorifiquemos al Señor, que la recibe en su casa y la conduce por sus caminos. Y todo termina así. Dice Jesús: el sumo sacerdote había dicho: camina en mi presencia y sé perfecta. El sumo sacerdote no sabía que estaba hablándole a la mujer que, en perfección, es solo inferior a Dios, mas hablaba en nombre de Dios y, por tanto, su imperativo era sagrado, siempre sagrado, pero especialmente a la repleta de sabiduría. María había merecido que la sabiduría viniera a su encuentro, tomando la iniciativa de manifestarse a ella, porque desde el principio
de su día, ella había velado a su puerta y deseando instruirse por amor, quiso ser pura para conseguir el amor perfecto y merecer tenerla como maestra. En su humildad no sabía que la poseía antes de nacer y que la unión con la sabiduría no era sino un continuar los divinos latidos del paraíso. No podía imaginar esto, y cuando, en el silencio del corazón, Dios le decía palabras sublimes, ella, humildemente, pensaba que fueran pensamientos de orgullo, y elevando a Dios un corazón inocente, suplicaba: piedad de tu sierva, Señor. En verdad, la verdadera sabia, la eterna Virgen, tuvo un solo pensamiento desde el alba de su día: dirigir a Dios su corazón desde los albores de la vida y verla para el Señor, orando ante el Altísimo, pidiendo perdón por la debilidad de su corazón, como su humildad le sugería creer, sin saber que estaba anticipando la solicitud de perdón para los pecadores que haría al pie de la cruz junto con su hijo moribundo. Luego, cuando el gran Señor lo quiera, ella será colmada del espíritu de inteligencia y entonces comprenderá su sublime misión. Por ahora, no es más que una párvula que, en la paz sagrada del templo, anuda, reanuda cada vez de forma más estrecha sus coloquios, sus afectos, sus recuerdos con Dios. Esto es para todos, pero para ti, pequeña María, se dirige aquí a María Valtorta. ¿No tiene ninguna cosa particular que decir tu maestro? Camina en mi presencia. Sé, por tanto, perfecta. Modifico ligeramente la sagrada frase que te la doy por orden. Perfecta en el amor, perfecta en la generosidad, perfecta en el sufrir. Mira una vez más a la Madre y medita en eso que tantos ignoran o quieren ignorar, porque el dolor es materia demasiado ingrata para su paladar y para su espíritu. El dolor, María lo tuvo desde las primeras horas de la vida. Ser perfecta como ella era poseer también una perfecta sensibilidad. Por eso, el sacrificio debía serle más agudo, más, por eso mismo, más meritorio. Quien posee pureza, posee amor. Quien posee amor, posee sabiduría. Quien posee sabiduría, posee generosidad y heroísmo, porque sabe el porqué de por qué se sacrifica. Arriba tu espíritu, aunque la cruz te doble, te rompa,
te mate. Dios está contigo. La muerte de Joaquín y Ana fue dulce, después de una sabia fidelidad a Dios en las pruebas. Dice Jesús: como un rápido crepúsculo de invierno en que un viento de nieve acumula nubes en el cielo, la vida de mis abuelos conoció rápida la noche, una vez que su sol se había quedado fijo, resplandeciendo ante la sagrada cortina del templo. Pero, ¿acaso no fue dicho: la sabiduría inspira vida a sus hijos, toma bajo su protección a los que la buscan? Quien la ama, ama la vida, y quien está en vela por ella, gozará de su paz. Quien la posee, heredará la vida. Quien la sirve, rendirá obediencia al Santo, y a quien la ama Dios, lo ama mucho. Si cree en ella, la tendrá como herencia, y le será como tal confirmada a su posteridad, porque lo acompaña en la prueba. En primer lugar, le elige. Luego, enviará sobre él temores, miedos y pruebas. Le atormentará con el flagelo de su disciplina, hasta haberle probado en sus pensamientos y poder fiarse de él. Mas luego le dará estabilidad, volverá a él por recto camino y le alegrará. Le descubrirá sus arcanos, pondrá en él tesoros de ciencia y de inteligencia en la justicia. Sí, todo esto fue dicho. Los libros sapienciales son aplicables a todos los hombres que en ellos tienen un espejo de sus comportamientos y una guía. Más dichosos aquellos que puedan ser reconocidos como amantes espirituales de la sabiduría. Yo me circundé de una parentela mortal de sabios: Ana, Joaquín, José, Zacarías y más aún Isabel, y luego el Bautista. ¿No son acaso verdaderos sabios? Y eso sin hablar de mi madre, en la cual la sabiduría había hecho morada. Desde la juventud hasta la tumba, la sabiduría había inspirado a mis abuelos la manera de vivir de forma grata a Dios. Y como un toldo que protege de la violencia de los elementos, los había protegido del peligro de pecar. El santo temor de Dios es base del árbol de la sabiduría, que, a partir de aquel, se desarrolla impetuoso con todas sus ramas para alcanzar con su copa el amor tranquilo en su paz, el amor pacífico en su seguridad, el amor seguro
en su fidelidad. El amor fiel en su intensidad. El amor total, generoso, activo de los santos. Quien la ama, ama la vida y recibirá en herencia la vida, dice el eclesiástico. Pues bien, esto se funde con mí. Aquel que pierda la vida por amor mío, la salvará, porque no se habla de la pobre vida de esta tierra, sino de la eterna, no de las alegrías de una hora, sino de las inmortales. Joaquín y Ana la amaron en ese sentido, y ella estuvo con ellos en las pruebas. ¿Cuántas vosotros que pensamos que no sois completamente malvados, querríais no tener que llorar ni sufrir nunca? ¿Cuántas pruebas sufrieron estos dos justos, que merecieron tener por hija a María? La persecución política que los arrojó de la tierra de David, empobreciéndolos excesivamente. La tristeza de ver caer en la nada los años sin que una flor les dijese: yo os continuaré. Y luego la congoja de haberla tenido a una edad en que ciertamente no la iban a ver hacerse mujer. Y más tarde el tener que arrancarse de su corazón esta flor para depositarla sobre el altar de Dios, y el vivir en un silencio más oprimente aún que el primero, ahora que se habían acostumbrado al gorjeo de su tortolita, al rumor de sus pasitos, a las sonrisas, a los besos de su criaturita, y esperar en el recuerdo la hora de Dios. Y más todavía, enfermedades, calamidades por la intemperie, abusos de los poderosos, muchos golpes de ariete contra el débil castillo de su modesta prosperidad. Y no acaba aquí todo. El dolor de esa criatura lejana que se quedaba sola y pobre, y que, a pesar de todas las atenciones y todos los sacrificios, no tendría sino un resto del bien paterno. ¿Y cómo podía encontrarlo si durante años todavía quedaría yerno, cerrado, esperándola? Temores, miedos, pruebas y tentaciones, y fidelidad, 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 siempre a Dios. La tentación más fuerte, no negarse el consuelo de su hija en torno a su vida ya declinante, pero los hijos son de Dios antes que de los padres. Todos los hijos pueden decir lo que yo le dije a mi madre: ¿no sabes que debo ocuparme de los intereses del Padre
de los cielos? Y todas las madres y todos los padres deben aprender la actitud, aguardar en estos casos, mirando a María y a José en el templo, a Ana y a Joaquín en la casa de Nazaret, cada vez más vacía y triste, aunque, no obstante, en ella una cosa no disminuyese nunca, sino que, al contrario, crecía cada vez más la santidad de dos corazones, la santidad de una unión matrimonial. ¿Qué luz le queda a Joaquín enfermo? ¿Qué luz le queda a su dolorida esposa en las alegrías y silenciosas tardes propias de ancianos que se sienten morir? Los vestiditos, las primeras sandalitas, los pobres juguetitos de su criatura lejana y los recuerdos, los recuerdos, los recuerdos, y con estos una paz que proviene del poder decir: sufro, pero he cumplido mi deber de amor hacia Dios. Pues bien, he aquí que se produce una alegría sobrehumana, de celestial brillo, no conocida por los hijos de este mundo, y que no se opaca por el hecho de que un grave párpado descienda sobre los ojos que mueren, sino que en la postrera hora resplandece más e ilumina verdades que habían estado dentro durante toda la vida, cerradas como mariposas en su capullo, que daban señales de estar dentro de ellos solo por unos suaves movimientos de ligeros destellos, mientras que ahora abren sus alas de sol, mostrando las palabras que las decoran, y la vida se apaga en el conocimiento de un futuro beato para ellos y para su estirpe, bendiciendo a su Dios. Así fue la muerte de mis abuelos, como era justo que fuera por su vida santa. Por la santidad merecieron ser los primeros depositarios de la amada de Dios, y solo cuando un sol mayor se mostró en su vital ocaso, ellos intuyeron la gracia que Dios les había concedido. Para la santidad que tuvieron, Ana no padeció la tortura propia de la puérpera, sino que experimentó el éxtasis de quien llevó la sin culpa. No sufrieron la angustia de la agonía, sino que fueron languidez que se apaga, como dulcemente se apaga una estrella cuando el sol sale con la aurora. Y, si bien no experimentaron el consuelo de tenerme como encamada sabiduría, como me tuvo José, yo, no obstante, estaba allí, invisible presencia que decía sublimes palabras, inclinado hacia su almohada para adormecerlos en la paz, en espera del triunfo. Hay quien dice: ¿por qué no debieron sufrir al generar y al morir, puesto que eran hijos de Adán?
A este le respondo: si el Bautista, hijo de Adán y concebido de la culpa de origen, fue presantificado en el seno de su madre, porque yo le visité, ninguna gracia va a haber recibido la Madre Santa de la Santa sin mancha, de la preservada por Dios, que llevó consigo a Dios en su espíritu, casi divino y en el corazón embrional, y que no se separó nunca de él, desde que fue pensada por el Padre, desde que fue concebida en su seno, hasta que retornó a poseer a Dios plenamente en el cielo, para una eternidad gloriosa. A este le respondo: la recta conciencia proporciona una muerte serena, y las oraciones de los santos os obtienen tal muerte. Joaquín y Ana tenían toda una vida de recta conciencia a sus espaldas, y ésta se alzaba como sosegado panorama y los guió hasta el cielo, y tenían a la Santa en oración por ellos, sus padres lejanos, ante el tabernáculo de Dios. Dios, bien supremo, era antes que ellos, pero ella amaba a sus padres como querían la ley y el sentimiento, con un amor sobrenaturalmente perfecto.